Hablemos de educación inclusiva a distancia. En el inédito inicio de este ciclo escolar, es indispensable maximizar todos nuestros esfuerzos para que nadie quede fuera de la estrategia de educación a distancia. En la diversidad existente en las escuelas, hay quienes están en mayor riesgo de exclusión. Hay niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como es el caso de quienes presentan discapacidad, que debemos tener presentes para que no queden fuera de esta estrategia de educación a distancia. Formalmente, desde el año 2000 hablamos de educación inclusiva, a raíz de la publicación de la primera versión del Índice de Inclusión creado por Tony Booth y May Lanscope y publicado por la UNESCO. En el Índice de Inclusión, o Index, se acuña el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, que establece que las dificultades para aprender en el alumnado está en los contextos donde interactúa y no en su condición individual. Las barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, las personas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Es decir, son externas a la persona. Son todos aquellos obstáculos que les impiden un mejor funcionamiento, ya sea académico o social. Las barreras pueden existir dentro de la escuela, pero también en las familias, en las comunidades y en las mismas políticas educativas. Cuando hablamos de educación inclusiva, no aludimos únicamente a la discapacidad, sino a todas las diferencias humanas que caracterizan a cualquier grupo de personas. La diversidad siempre ha estado presente en las aulas de todas las escuelas del país, y lo que pretende el enfoque de educación inclusiva es visibilizar una realidad incuestionable, pero sobre todo establecer las rutas que permitan adquirir los elementos que cada escuela y sus profesionales requieren para poder responder con auténtica y visible equidad a todo el alumnado, dentro del que se encuentra el que presenta alguna discapacidad y también el que tiene aptitudes sobresalientes, entre muchos otros. Todo esto significa que la educación inclusiva no debe verse como un rasgo adicional, opcional, o que solo existe si en la escuela hay apoyo de algún servicio de educación especial. La educación inclusiva no debe verse en los márgenes, sino en el centro de trabajo de la escuela. Desde hace algunos años, en muchas escuelas de todos los niveles educativos se realizan grandes esfuerzos en favor de la inclusión de todo el alumnado, particularmente de quienes presentan alguna condición específica, como es el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. ¿Qué está pasando con ese alumnado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? Sabemos que en general las maestras y maestros enfrentan el reto de comunicación con sus alumnas y alumnos, porque muchos de ellos no tienen internet, ni teléfono, ni televisión. Dentro de esa población hay también alumnado con discapacidad. ¿Qué esfuerzo se está haciendo respecto a ese alumnado? Y con quienes sí es posible la comunicación, ¿qué se planea hacer en este inicio de ciclo escolar a distancia? Sabemos que en circunstancias habituales, las personas con discapacidad enfrentan discriminación, exclusión de los servicios y además se les tiene poca consideración en la definición de muchas políticas. Lamentablemente, durante la pandemia por el COVID-19, las barreras y la vulnerabilidad se han incrementado para las personas con discapacidad. En el trabajo de educación a distancia, enfrentamos el grave riesgo de que dentro del alumnado con el que será difícil la comunicación, esté en mayor desventaja el que presenta discapacidad, porque en muchos de esos casos la vulnerabilidad es múltiple. Las familias de muchas alumnas y alumnos con discapacidad enfrentan situaciones de pobreza, a la que se asocia el desempleo, la insuficiencia alimentaria, las restricciones en los servicios de salud para atender condiciones no relativas a la pandemia, etcétera. Las situaciones de crisis siempre ocasionan que las personas con discapacidad experimenten más barreras para el acceso a los servicios de salud, la educación, así como respecto a la información sobre la propia crisis. Lo ideal es que las personas con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones, sean tomadas en cuenta para opinar respecto a las políticas sociales, de salud y de educación. Y en esta contingencia es indispensable conocer sus necesidades, contextualizar las decisiones a tomar, las propuestas y estrategias a diseñar para atender su derecho a la educación inclusiva. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública ha informado que para el inicio de este ciclo escolar se contará con 167 recursos educativos para trabajar
desde la educación inclusiva y desde la educación especial. Se elaboraron guías, manuales, videos, modelos de atención, ficheros, cuadernos de trabajo e infografías. Se transmitirá 16 programas para madres, padres o tutores de alumnado con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. El segmento de la programación de Aprende en Casa 2 se enfocará a la discapacidad intelectual, auditiva, visual, motriz y sordoceguera. Asimismo, la SEP señaló que se hablará sobre el diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables y la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, así como respecto a los equipos de apoyo de educación especial. La SEP ha elaborado y publicado en su portal distintos recursos y materiales que pueden ser muy útiles para favorecer la inclusión del alumnado con discapacidad mediante la estrategia de educación a distancia. Quiero compartir con ustedes, dando una vista rápida, lo que tiene publicado el portal de la SEP respecto a estas temáticas. Este es el sitio donde la SEP incluye materiales, en este caso sobre educación inclusiva, para brindar una atención con equidad a las niñas y niños en situación de desventaja, materiales sobre educación indígena, sobre educación especial, y en estos materiales sobre educación especial hay algunas orientaciones generales sobre cómo atender en la estrategia de educación a distancia al alumnado con discapacidad. Hay una serie de documentos muy interesantes para la consulta, entre ellos, por ejemplo, este modelo de atención y cuidado inclusivo para niñas y niños con discapacidad, otros materiales de consulta, el modelo de atención y cuidado inclusivo, MASI, que es un documento igual que los otros que están también en este sitio. Puede uno tener un acceso a Google Drive y desde ahí poder visibilizar y poder descargar muchos materiales. Por ejemplo, como podemos ver, hay materiales específicos por temática, por tipo de discapacidad. Hay inclusive sugerencias respecto a ajustes razonables que se pueden llevar a cabo dependiendo de la condición específica del alumna o alumno. Hay una sugerencia inclusive de plan semanal de actividades y sugerencias específicas por tipo de discapacidad. También hay un fichero de actividades que ofrece sugerencias también muy interesantes. De igual manera se puede visualizar, pero también se puede descargar. Y entonces puede uno encontrar ideas específicas que pueden ser fácilmente aplicables como apoyo a la estrategia de educación a distancia. Bien, entonces la Secretaría de Educación Pública está ofreciendo a través de su portal una serie de recursos que pueden ser altamente útiles para favorecer la educación inclusiva en la circunstancia en la que estamos trabajando al inicio de este ciclo escolar. Pero adicionalmente, también hay que decir que la educación a distancia puede tener como una valiosa herramienta que favorece la diversificación de la enseñanza, el diseño universal para el aprendizaje o DUA. El DUA es el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. El DUA tiene 3 principios que direccionan justamente su planteamiento y estos 3 principios están vinculados cada uno con distintas redes neuronales del aprendizaje. El principio 1 se llama proveer múltiples formas de implicación. Este principio esencialmente está relacionado con la motivación. Desde esta perspectiva, el docente o la docente puede planificar tareas y actividades teniendo en cuenta los intereses propios del alumnado, ofreciéndoles participación y gestionando que ellos puedan manejar su propio aprendizaje. Se trata de diseñar actividades que les genere interés, alegría, motivación e implicación en su propio aprendizaje. El principio 2 plantea proveer múltiples medios de representación para proporcionarnos información sobre esto. Podemos ofrecer diferentes alternativas que hagan que todos los alumnos puedan recibir esta información en condiciones para su aprendizaje, es decir, considerando
sus estilos particulares para aprender. Es necesario plantear alternativas sensoriales, simbólicas o de comprensión distintas, presentar diferentes opciones para hablar sobre un tema o contenido, de modo que sea accesible para todas las formas y todos los estilos de aprendizaje. Y el principio 3 tiene que ver con proveer múltiples medios de acción-expresión. No es suficiente ofrecer información de manera accesible y comprensible para todo el alumnado. También se requiere ofrecer alternativas para que este alumnado pueda expresar sus aprendizajes, pueda mostrar sus logros y participar con sus compañeros aportando al trabajo realizado. Se requiere brindarles ayudas, no solo a nivel físico, motriz y cognitivo, mediante la organización adecuada de la información, de forma que se ajusten a las diferentes formas de trabajar con las funciones ejecutivas que tiene cada alumno, sino que también necesitamos ayudar a que puedan desarrollar a través de este principio o fortalecer las habilidades que tienen que ver con las funciones que les permiten organizarse, cómo poder planear distintas actividades, cómo adquirir cada vez mayor control emocional y todo ello tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, cada principio está vinculado con distintas redes cerebrales. Tenemos entonces el principio 1, que está más vinculado con la red afectiva, el principio 2 con la red de reconocimiento y el principio 3 con la red estratégica. Es decir, estamos hablando de principios que podrán permitirle al alumnado fortalecer aspectos vinculados con lo emotivo o con lo perceptual o con las acciones y las estrategias. El DUA representa la mejor forma de construir una enseñanza diversificada, porque tomando como punto de partida los estilos e intereses de cada alumna o alumno, pueden ajustarse todos los contenidos para diversificar la forma en que cada quien alcanza los aprendizajes esperados. Para la implementación exitosa del DUA, es indispensable contar con la mayor información posible del alumnado, de sus estilos de aprendizaje, de sus potencialidades e intereses. El distanciamiento en el que estamos debido a la pandemia nos limita en este tema, porque la actividad presencial es la que nos puede permitir mayor precisión en la evaluación diagnóstica inicial del ciclo escolar y apoyar en ella la respuesta educativa. Esta realidad nos obliga a encontrar formas alternas para realizar hasta donde sea posible distintas acciones orientadas a la configuración de una evaluación diagnóstica, en esta circunstancia, a distancia. Distintas técnicas, métodos, programas y aplicaciones pueden ayudarnos en esta tarea a través de los medios posibles, como las plataformas digitales u otro. No se puede suplir completamente lo que solo se puede realizar persona a persona, pero sí es posible conocer, aprender, apropiarnos y aplicar estrategias alternas para maximizar nuestras posibilidades de hacer que ocurran mediante los medios electrónicos y hasta donde se pueda los procesos educativos. Si bien el diseño universal para el aprendizaje, o DUA, es la respuesta más amplia e idónea para atender la diversidad en las escuelas y específicamente para generar una enseñanza auténticamente diversificada, se reconoce que en tanto se recorre ese camino, el DUA puede no estar implementándose completamente. Los ajustes razonables son entonces una herramienta garantista del derecho humano a la educación para que todo el alumnado que los requiera pueda echar mano de ellos, específicamente para quienes presentan en muchas ocasiones mayores desventajas, como es el caso de quienes presentan alguna condición específica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, además de hablar sobre el diseño universal, también habló sobre el concepto de ajustes razonables, que son una medida a la que tiene derecho toda persona con discapacidad y que se aplica ante la ausencia o insuficiencia del diseño universal en alguna área o espacio en el que se desempeña la persona. Los ajustes razonables pueden diseñarse en varios ámbitos: en la infraestructura, en los materiales didácticos, en la comunicación e información, en los objetos de uso cotidiano y en la organización de la jornada escolar. Los ajustes razonables son un concepto mucho más amplio que las adecuaciones curriculares o la propuesta curricular adaptada que anteriormente se manejaba. Dichos ajustes
pueden ser curriculares, pero en muchas escuelas, antes de realizarlos en este ámbito, se requiere planearlos en materia de sensibilización y capacitación a directivos y docentes, porque, por ejemplo, las barreras que están limitando el aprendizaje y la participación del alumnado pueden ser de tipo actitudinal y o de información sobre la discapacidad, sobre las aptitudes sobresalientes o sobre otras condiciones. La SEP en este portal, donde ofrece distintos recursos, también plantea algunas sugerencias, como ya mencionamos, respecto a los ajustes razonables. Hay procesos educativos que no pueden ocurrir sin la escuela abierta. Eso está claro. La socialización, la interacción orientada a la cultura de la paz, de aprender a convivir y aprender en diversidad, solo pueden suceder en forma presencial. No obstante, la realidad a la que nos ha conducido la pandemia por el COVID-19 nos ha desafiado a adquirir nuevos aprendizajes. El uso de los recursos tecnológicos hoy es, en el mejor de los casos, la única alternativa para el trabajo educativo. Esta contingencia nos ha desafiado a generar auténtica innovación. Planificar desde el DUA significa crear planeaciones enriquecidas, diversificadas, para que todos puedan participar de acuerdo a su estilo y su condición específica. Puede usarse utilizando el DUA algo más visual, más digital, más de texto, etc. El doctor Antonio Márquez diseñó la rueda del DUA, que es un banco de recursos que pretenden facilitar la labor docente en cuanto al diseño de actividades universales y accesibles, usando las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. La rueda del DUA es un banco de recursos tecnológicos presentados en más de 100 aplicaciones y que está organizada con base en cada uno de los 3 principios del DUA. Originalmente, la rueda del DUA es un extraordinario apoyo en la implementación del DUA en las planificaciones docentes para el trabajo en el aula. En la circunstancia en la que estamos, puede ser el mejor recurso y en algunos casos único, a través del que se pueda dar respuesta a las diversas formas de acercamiento a los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudio. El doctor Márquez ha explicado que los recursos presentados en el principio 1 sobre distintas formas de implicación responden al porqué del aprendizaje. El uso de las aplicaciones incluidas en la rueda para este principio está dirigido tanto al personal docente para motivar a sus alumnos por múltiples vías, como al alumnado para mantener su interés y motivación. Los recursos presentados en el principio 2 de representación responden al qué enseñar. Así, su uso está más dirigido al personal docente para que pueda ofrecer distintas alternativas en el diseño de todas las actividades del aula. Estas aplicaciones permiten el acceso a la información desde múltiples vías y pueden ayudar a la o el docente a eliminar barreras sensoriales, de lenguaje y de comprensión. Los recursos presentados para el principio 3 de acción y expresión responden al cómo aprender. Su empleo está más dirigido al alumnado, de manera que éste tenga la posibilidad de presentar sus aprendizajes y sus trabajos en formatos alternativos, ajustados a sus propias posibilidades de expresión y de acción. El DUA es una extraordinaria herramienta que cobra mayor valor ante la necesidad de trabajar a distancia en el inicio de este ciclo escolar 2020-2021. Seguramente, como ya hemos dicho, no hay acceso generalizado de todo el alumnado, debido a las carencias en la conectividad, pero en donde sea posible, puede representar una valiosa alternativa para que con todas sus limitaciones puedan ocurrir los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nuestro interés y nuestro llamado es, por un lado, general, para no pensar que en esta circunstancia extraordinaria no podemos realizar una actividad educativa con resultados. Si la situación es extraordinaria, necesitamos diseñar ideas y estrategias extraordinarias, atrevernos a aprender nuevas formas de hacer nuestro trabajo para que la educación no se detenga. Por otro lado, nuestro interés y nuestro llamado, en particular, es a no olvidar a quienes antes de la pandemia ya representaban una población en mayor situación de vulnerabilidad: las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Seguramente, en esos casos, será necesario maximizar nuestros esfuerzos individuales y colectivos
para tratar de establecer un vínculo mediante la vía posible con las madres, padres y tutores de esta población estudiantil. Mientras estemos pensando, buscando y diseñando formas alternas con las que podamos realizar la labor educativa a distancia, no olvidemos visibilizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pueden estar presentando discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, aptitudes sobresalientes y otras condiciones. Los recursos que la SEP, igual que otros ministerios de educación de distintos países de Latinoamérica y de Europa han creado, pueden ser de gran ayuda en esta labor. Muchos materiales cuentan con accesibilidad, con lengua de señas mexicana, contenidos subtitulados, audios, podcasts, videos, tutoriales, material adaptado, etc. En México, el portal de la SEP incluye todos estos contenidos, además de la estrategia a distancia mediante la televisión, así como el uso de la radio y también materiales impresos que la propia Secretaría ha elaborado para hacer llegar a quienes no tienen forma de conexión de otra manera. Los procesos de evaluación diagnóstica inicial y de evaluación psicopedagógica esta vez serán particularmente complejos, pero hay alternativas para dar pasos en su consecución mediante el trabajo a distancia. Como en todo proceso educativo, lograr que el trabajo no se detenga depende fundamentalmente de la suma de voluntades, de liderazgos, de compromiso y decisión del personal docente y directivo y de esfuerzos colectivos que se animen a vivir en la sintonía de esta realidad que así se nos presenta. Todo lo logrado, por pequeño que parezca, será una gran contribución para el alumnado y sus familias y nos dejará permanentemente una invaluable experiencia profesional y personal. Hagamos todo lo que está en nuestras manos para que el riesgo de exclusión que la pandemia representa para el alumnado con discapacidad y con otras condiciones se minimice mediante la implementación de todo lo que nos hayamos decidido a aprender. Abrámonos a descubrir lo que podemos trabajar a distancia. Busquemos, regalémonos la oportunidad de aprendizajes que desafíen lo que ya conocemos. Avancemos hasta donde sea posible para que cuando regresemos a las escuelas, retomemos el trabajo educativo desde los pasos dados a distancia. Este será un ciclo escolar que recordaremos siempre. Ojalá que no solo lo recordemos por el dolor y las pérdidas, sino por la capacidad que tuvimos de reinventarnos, de ser resilientes, aprendiendo lo necesario para afrontar la realidad. Cuando regresemos a las escuelas, seguramente mucho de lo que en esta etapa habremos aprendido, como el uso de los recursos tecnológicos, se quedará permanentemente para fortalecer el trabajo presencial. La estrategia de educación a distancia se desarrollará efectivamente en un contexto de desigualdades, en donde en un extremo hay niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen los recursos tecnológicos para participar completamente en esa estrategia. Pero en el otro extremo hay quienes no tienen ningún medio para participar. En medio de esos extremos hay un amplio y complejo espectro de realidades. Nuestro mayor reto ante esa realidad debe ser disminuir al máximo esas brechas, encontrando todas las formas posibles para acercar la escuela en esta distancia y construir un vínculo con el alumnado y sus familias en esta nueva y desafiante realidad. Todo esto es complejo, pero también es posible. Este es el desafío que la realidad nos presenta para pasar de los conceptos y los discursos a la acción. El esfuerzo significa actuar con equidad, darle a cada quien lo que necesita en las condiciones en las que está, desde sus propios puntos de partida emocionales, cognitivos, sociales, de acceso a esta estrategia a distancia. Más apoyos, distintos apoyos a quienes más lo necesiten, entre ellos quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, como hemos dicho, en el caso del alumnado con discapacidad. Todos tienen derecho a la educación. Eso es igualdad. Igualdad frente al mismo derecho. Y equidad que permite visibilizar realidades individuales para responder desde ese hecho. Durante la educación a distancia, tengamos el propósito de que nadie quede fuera de nuestro campo visual, en particular quienes más nos necesitan, quienes tienen mayor riesgo de ser excluidos. De eso se trata en los hechos la educación inclusiva.
Sin duda, la desafiante aventura de este nuevo ciclo escolar estará llena de aprendizajes, particularmente sobre cómo llegar a quienes más nos necesitan.